Buenos días a todos los compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestra política que nombramos como política pública de aprendizaje social y emocional, una política pública post pandemia, ya que para nadie es un secreto que la pandemia del COVID-19 atrajo consigo muchísimas problemáticas, aunque la problemática que nosotros reconocemos en nuestra investigación y planteamiento evidentemente es la educación. Educación que se vio afectada para todos los estudiantes, sin embargo, la población más afectada que nosotros reconocemos en nuestro planteamiento son los más jóvenes, niños de preescolar, primaria y secundaria, que tras el cese de actividades y la posterior virtualización de estas, frenaron la naturalidad de sus interacciones sociales, lo cual a ciencia cierta y bajo nuestro criterio consideramos un problema a largo plazo que podemos evitar con la implementación de esta política. Más adelante hablaremos un poco acerca del planteamiento que ya funcionaba en Estados Unidos, Canadá, Suiza y Alemania y otros países potencia en educación con respecto a al reconocimiento de estas emociones que pueden afectar negativamente a los estudiantes. Con todos los conceptos ya expuestos por mi compañero, eh, vamos a desenvolver nuestra problemática. Y bueno, durante la pandemia el sistema educativo entró en crisis y los estudiantes fueron directamente afectados, ya que la adaptación a la educación remota perjudicó la salud emocional y sus capacidades de socializar. Durante, en esta problemática se ha de desenvolver toda nuestra política pública. Y pues la educación online en la pandemia fue una respuesta inmediata a la emergencia sanitaria del momento. Pero esto no sustituye los aprendizajes presenciales y la socialización de los menores. Además, genera brechas educativas, ya que en nuestra teoría nada puede sustituir a la humanidad del maestro en el aula. Y el apego emocional que se crea entre los estudiantes dentro del ámbito presencial es realmente difícil de alcanzarlo en un proceso educativo de distancia. Unido a la cuestión emocional, la crisis sanitaria también ha puesto en evidencia las carencias del sistema educativo presencial, que no ha suministrado los suficientes recursos ni de formación al cuerpo docente para una situación como la de vida, y aquí evidencia que no hay un modelo definido. Los docentes no han tenido que adaptar los contenidos a una educación a distancia en tiempo récord, haciendo uso de herramientas para comunicarse con el alumnado o realizar tareas en línea que en algunas ocasiones nunca habían realizado. Bueno, basados en la problemática que evidenciamos durante la pandemia y toda la entrada en crisis y el colapso del sistema educativo, nos dimos cuenta que tanto estudiantes como docentes se vieron afectados en el transcurso de ya casi año y medio de lo que ha durado esta contingencia, y con lo cual planteamos unos objetivos de nuestra política pública, los cuales son fortalecer las habilidades de socialización. En este, en este es muy necesario, ya que la educación de 0 a 18 años es donde se fortalecen todas las habilidades de socialización que necesitan nuestros menores durante toda su vida. Por esto, este año y medio de pandemia que llevamos ha hecho que se pierda como esa socialización que se tenía en la educación presencial. Y con este objetivo buscamos fortalecer este pedazo de la socialización. El segundo objetivo, presentar estrategias para dar formación íntegra de los estudiantes. Eh, Evidentemente la pandemia hizo que se implementaran estrategias en tiempo récord para la educación virtual, ya que esto no se podía dejar de lado y es una necesidad y un derecho fundamental para los niños del país. Entonces, con esta intentamos fortalecer ya el primer objetivo de la socialización, brindando estrategias en las cuales nuestros niños y los niños del país se vean representados y logren alcanzar sus objetivos tanto de socialización, educación y demás. Asimismo, los docentes para formar a sus estudiantes. El tercer objetivo, velar por la salud mental y emocional de los estudiantes.
Evidentemente, la salud mental fue una de las más afectadas durante toda la pandemia. Al estar tanto tiempo en el encierro de cuatro paredes estudiando los estudiantes, valga la redundancia, los profesores se dedicaban a mandar muchos trabajos y esto hacía que ocupara mucho tiempo del estudiante en su casa y el estrés hacía que la salud mental se viera perjudicada. Asimismo emocionalmente porque hay crisis dentro de los hogares y al estar tanto tiempo en ellos, pues se presentan más problemas y a través de las estrategias que ya planteamos en el segundo objetivo, intentamos reducir o, o velar más bien por la salud mental y emocional de los estudiantes. La inteligencia emocional. Según Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, nos describe la inteligencia emocional como la capacidad para nosotros motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros estados de ánimo y de evitar que la angustia interfiera en nuestras facultades. Mm, Él dentro de su modelo plantea que hay 5 partes para poder desarrollar una inteligencia emocional. La primera sería la conciencia de uno mismo. Esto se refiere a poder saber qué emoción estoy sintiendo, yo poder gestionar si me siento triste, pues sé cuando estoy triste, sé cuando estoy ansioso, sé cuando estoy estresado. Después vendría la autorregulación, que sería, ya sabiendo qué emoción estoy sintiendo, poder regular esa emoción, poder cambiar ese estado de ánimo. Y esto se puede dar a través de la motivación. ¿A qué se refiere con la motivación? Normalmente cuando una persona fracasa, siente una emoción negativa y se deja controlar y dominar por esa emoción negativa. Esa emoción negativa le genera miedo y el miedo al fracaso es lo que genera que esa persona se estanque. Si uno aprende a manejar la inteligencia emocional, si uno siente una emoción negativa, pero hace una introspección y se da cuenta de cuáles fueron los errores que cometieron, por qué llegué a fracasar y logro asumir ese fracaso, yo puedo convertir ese fracaso en una nueva motivación para seguir adelante. Después habla de la empatía. ¿Por qué empatía? Porque no solo uno aprende a reconocer el sentimiento que uno está sintiendo, sino aprende a reconocer lo que sienten las otras personas. Esto genera que uno pueda conectar y generar lazos de una manera mucho más fácil y sencilla con otras personas, y esto a la larga lo que termina desarrollando son habilidades sociales, que pues las habilidades sociales le ayudan a una persona en todo el desarrollo de su carrera, en todo el desarrollo de su vida. En el libro de Fuera de serie de Malcolm Gladwell se hace referencia en el capítulo 3 a un estudio realizado por Lewis Terman en 1920 acerca del coeficiente intelectual, de qué tan importante o qué tan relacionado con el éxito está el coeficiente intelectual. Y él, a través de 1427 personas con un coeficiente intelectual de más de 140, realiza un estudio a lo largo de los años de cómo terminan estas personas y se da cuenta que menos del 10% realmente fueron exitosas. Otras desempeñaron en sus áreas pero no llegaron al éxito. Y muchas terminaron pues con una vida pobre o con muchos problemas financieros, económicos. ¿A qué hace referencia a este estudio? Que no solo se necesita de tener un coeficiente intelectual alto para determinar el éxito de una persona en la vida. De esta manera, la inteligencia emocional entraría a jugar un papel fundamental porque enseñaría a una persona a generar
mejores lazos con las otras personas. Esto lo puede ayudar a desempeñarse mejormente en una vida laboral, su vida familiar. Aquí entraríamos ya a el último punto. El último punto enfocado en por qué la inteligencia emocional debería aplicarse y cómo se aplicaría. La política pública estaría diseñada para aplicar la inteligencia emocional en los colegios. Porque en los colegios, Daniel Goleman, dentro de su libro, nos cuenta que la mejor manera de aprender a gestionar las emociones es desde pequeños, porque uno cuando es adulto genera conductas y esas conductas son mucho más difíciles de erradicar. Entonces, en el colegio hay muchos colegios actualmente en Colombia que enseñan inteligencia emocional en preescolar, pero pues no son todos los colegios y son pocos, y después de preescolar se olvida enseñar esta parte. Digamos, en primaria ya no se enseña. La idea sería desarrollar una política pública enfocada hacia el área de primaria, de primero a quinto, seguir reforzando la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque pues esto les ayudará a los niños a desempeñarse muchísimo mejor en su vida, sus relaciones sociales, sus relaciones amorosas, sus relaciones familiares, en su trabajo. El primer paso para poder llevar la política pública a la realidad sería reunir a unos expertos, psicólogos expertos en el tema de inteligencia emocional y psicólogos expertos en infancia, para que conjuntamente puedan trabajar y llevar la inteligencia emocional, ¿sí? Poder desarrollar un programa que sirva para los niños entre primero de primaria y quinto de primaria. El segundo paso sería a través de una política pública obligatoria, que todos los colegios a nivel nacional, tanto privados como públicos, tengan que incluir dentro de su proyecto educativo institucional este programa, para poder el Ministerio de Educación otorgarle la licencia de funcionamiento. Y ya pues no solo poner el programa, sino llevarle un seguimiento. Ahora, ahondando un poco acerca de la autoridad que lo implementa, básicamente es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación en el proyecto educativo institucional, o el PEI, que básicamente digamos que es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican, digamos, otros aspectos, principios y fines importantes del establecimiento, los recursos docentes, básicamente las didácticas disponibles y necesarias, la estrategia pedagógica, los reglamentos para los docentes y estudiantes, y básicamente todo el sistema de gestión de la educación. Según el artículo 14 del decreto de 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como ha decidido, digamos, alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. Digamos, nuestra política pública quiere implementarse, o quiere, digamos, atañirse a este proyecto educativo institucional para el cumplimiento de, digamos, de los objetivos de nuestra política pública. El proyecto educativo institucional básicamente debe responder a situaciones y necesidades de los educandos de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. Básicamente nosotros también queremos, digamos, implementar, digamos, todos estos objetivos de nuestra política pública a través del reconocimiento de las emociones, y cómo, digamos, se puede manejar a través de diferentes métodos, diferentes psicólogos, de los profesores mismos, digamos, las emociones que pueden, digamos, afectar la educación de los mismos jóvenes. Evidentemente, cualquier identidad también puede contribuir con el proceso y el cumplimiento de los objetivos, aunque evidentemente lo ideal es que todos los colegios, tanto públicos como privados, o todas las instituciones de educación, implementen el accionar de la política pública en sus instituciones.
Ahora ya hablando un poco con respecto a la responsabilidad del Estado, evidentemente el carácter del Estado, la responsabilidad del Estado es el carácter de inversión para el cumplimiento de la política pública, básicamente la articulación de la política a otras políticas educativas existentes, como esta política, la política de educación, el PEI, y básicamente el seguimiento para el cumplimiento de la misma. Según la Constitución Política en su artículo 67, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene función social. Y según el artículo 70 y 71 de la Constitución, la función que cumple el Estado frente a la educación superior y a la educación es promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos. Basándonos en estos artículos constitucionales y en la Ley 115, en su artículo 73, en donde habla del proyecto educativo institucional, haciendo referencia a este como la base fundamental de cada colegio para poder funcionar como institución en la que el Ministerio de Educación como autoridad suprema en el entorno de la educación es quien otorga la licencia de funcionamiento a los colegios. En su artículo 20 sobre la educación básica literal B, en el literal B, que habla sobre el desarrollo de habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse, y en su literal F, que nos habla acerca de propiciar la formación social, ética y moral y demás valores del desarrollo humano. Además, en el artículo 21 sobre el ciclo de primaria, literal A, la formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática y participativa. Basándonos en todos estos artículos de la ley 115, la idea sería que primeramente. Ahora hablando un poco acerca de la tipología e instrumento de la política, básicamente la política es regulativa o reglamentaria, ya que básicamente es una acción pública que dicta normas que afectan el comportamiento, en este caso de las instituciones educativas. Como tal, nosotros no buscamos prohibir o obligar desde nuestro punto de vista, pero para el Estado evidentemente la mejor manera de aplicar el programa sería de manera coercitiva. Aunque bueno, encontramos dos formas, coercitivamente o distributivamente si es el caso, ya que bueno, distributivamente podemos digamos otorgar o implementar ciertos beneficios para las instituciones que apliquen el programa de aprendizaje social y emocional para incentivar más allá de la norma que se plantea la implementación y bueno, el fortalecimiento del aprendizaje social y emocional de los jóvenes.